Bueno, primero que nada, agradecer a el Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona por la invitación y al proyecto Arqueólogas. Para mí es un gusto estar acá y volver después de varios años al Instituto de Arqueología de la universidad. Bueno, en esta ocasión lo que les voy a presentar son básicamente dos temáticas, una referida a una reciente publicación en un dossier editado por Margarita Díaz Andreu y Carito Tavera, en el cual hice un análisis del desarrollo de la historia o de la construcción de la historia de las arqueólogas en la Argentina y luego algunos avances sobre las investigaciones que estamos llevando a cabo en Mendoza, específicamente con la compañera Lorena Puebla. Un poco para entrar en tema, cómo estamos analizando la situación de las mujeres en la historia de la arqueología argentina. Trabajamos mucho con los textos de Diana Mafía, de Ana Carolina Arias, de Dora Barrancos como referentes. Y con esta primera diapo lo que quiero mostrar es un poco lo que estamos pensando en Argentina, o lo que estas pensadoras nos plantean. Básicamente que es el sexismo el que ha predominado en la ciencia, atravesando sus productos, sus teorías científicas, como sus procesos, las exigencias de pertenencia, de estatus y de mérito en las comunidades científicas, tal como plantea Diana Mafía. Y por otro lado, a partir de los trabajos de Ana Carolina Arias, cómo se está abordando los estudios de las mujeres en la ciencia, básicamente a partir de dos líneas. Una es la que analiza la relación ciencia-género y otra es la referida a los estudios históricos sobre las mujeres en la ciencia. A partir del trabajo con la bibliografía, con todo lo que se ha publicado, no todo, bueno, nunca es exhaustivo, he tratado de hacer un trabajo lo más exhaustivo posible, pero sobre las publicaciones y sobre lo que está en las plataformas online, a modo de conversatorios, entrevistas, todo lo que pueda estar online, he hecho una recopilación para acercarme a la reconstrucción de la historia de las mujeres en Argentina. Lo que yo visualizo antes de entrar en detalle son 5 aspectos relevantes. Una es que es un proceso que se ha dado desde adentro. Las mismas arqueólogas están construyendo, reconstruyendo su historia, analizando sus memorias, trabajando a nivel colectivo y a nivel individual también. Están muy ocupadas también de la visibilización desde una posición situada y multivocal, donde no solamente hay un énfasis en las pioneras, como vamos a ver en un primer momento de los estudios sobre las arqueólogas en nuestro país, sino que actualmente hay una perspectiva mucho más multivocal. Hay un énfasis también en analizar y visibilizar las experiencias en la práctica arqueológica y como estrategias de recuperación. No solamente se plasman en artículos publicados, sino que hay entrevistas, encuestas, trabajos sobre biografías, autobiografías, autoetnografías, análisis en contextos sociales y políticos. Como les decía, he trabajado básicamente con lo que está publicado y con lo que está online, pero muchas de las imágenes que van a ver en la presentación han sido cedidas gentilmente por colegas y otras tomadas de publicaciones. En este caso, una imagen que me parece muy representativa y me da mucha alegría ponerles, la de Teresa Catalina Micheli, arqueóloga formada en Mendoza, Argentina, una gran arqueóloga especialmente dedicada a la arqueología en San Juan, y tengo el agrado de poder ponerla en esta primera diapositiva. Eh, un breve repaso por la historia de la arqueología argentina. Claramente no voy a hacer nada exhaustivo, pero mencionar que las primeras investigaciones que surgen en la década de 1980 se enfocan en análisis integradores, tanto a nivel nacional como regional, centrados en analizar los enfoques teórico-metodológicos y las escuelas que estuvieron involucradas en el desarrollo de las carreras de antropología en las universidades nacionales, quienes
trabajamos y nos formamos en Argentina, sabemos que muchas de nuestras carreras tienen un enfoque desde la antropología. Luego hay una serie de trabajos, los he puesto gran parte de las citas para que las puedan visualizar en la presentación. Otra serie de trabajos centrados en las periodizaciones de la historia de la arqueología argentina y también regional, del NOA y de Patagonia especialmente. Otra serie de trabajos un poco menos abundantes sobre los centradas específicamente en los enfoques, en los contextos sociales y políticos en lo que se ha desarrollado nuestra disciplina. Y luego algunos trabajos que se han centrado en el análisis de las publicaciones científicas en la Argentina. Esta historia, esta construcción de la historia de la arqueología argentina ha sido abordada especialmente por colegas varones, pero hay tres colegas que han trabajado muchísimo: Mirta Bonín, María Teresa Boschín, y quiero hacer especial mención a Paola Ramundo, que es una colega, una arqueóloga argentina que se ha dedicado durante muchos años a analizar la historia del desarrollo de la arqueología en nuestro país, con Arqueología del Noreste, los 50 años de la licenciatura de Antropología en la Universidad de Buenos Aires, eh, la difusión de las noticias de la arqueología durante los gobiernos militares, y especialmente acá he marcado, ha trabajado en los últimos años en la recuperación de la memoria de la pionera de la primera mitad del siglo XX, Julian Dillenius, haciendo trabajos tanto bibliográficos como de archivo. Así que destaco la labor de Paola Ramundo y la vamos a revisar a lo largo de la presentación. Como se puede ver en esta pequeña introducción y muy escueta, los referentes en la construcción de nuestra historia han sido principalmente escrita por varones que hablan sobre varones, especialmente sobre arqueólogos pioneros como Alberto Rex González, Osvaldo Menguín, Eduardo Sigliano o Fernando Márquez Miranda. Las mujeres en estas construcciones, en estos estudios han sido escasamente citadas y mencionadas. No soy la primera persona en decirlo, Paola Ramundo ya lo había notado y mencionado, y solo han sido mencionadas cuando han tenido algún rol destacado a nivel institucional o en alguna línea de investigación. Una compilación, un libro que se sale de esta poca visibilidad de las colegas y de las mujeres en estos estudios de la historia de la arqueología en Argentina, es el libro editado por Mariano Bonomo y Luciano Prates, Historias de la Arqueología en el Museo de La Plata, donde hacen un análisis muy concienzudo, muy detallado de la historia de la institución, basándose en entrevistas, y trabajan con la mitad de los colegas entrevistados son mujeres, de 32 hay 22 mujeres, es decir, es un trabajo donde hay me parece una representación de estas mujeres que contribuyeron al desarrollo de la disciplina en el Museo de La Plata. En este análisis, básicamente lo que yo pude diferenciar es que vamos a ir ahora, disculpen, vamos a salir de la historia de la arqueología argentina en general y vamos a centrarnos en la construcción de la historia de las mujeres en la arqueología argentina, como les decía en un principio, abordada a partir desde las propias arqueólogas, y he notado básicamente dos momentos. Una primera etapa que arranca en la década de 1990, claramente en el año 93, con el primer artículo publicado, el artículo fundamental y fundador de las colegas Cristina Belelli, Mónica Verón y Vivian Jason, quienes escriben este artículo, Una arqueología de distinto género, a partir de su participación en un congreso, en el Congreso Internacional Interdisciplinario de la Mujer en San José de Costa Rica, y llevan este tema en el año 96 por primera vez a las terceras jornadas de arqueología de la Patagonia. Estas tres autoras, que pueden ver aquí en una presentación que hicieron hace 1 o 2 años en unas jornadas de mujeres en la ciencia, marcan el inicio de la reflexión de de la situación de las arqueólogas en la Argentina y de los estudios de las mujeres en el pasado también. Ellas se sitúan en una corriente postprocesual
estaban bastante imbuidas en las propuestas de las arqueólogas norteamericanas, quienes desde el feminismo estudiaban la relación de la arqueología y género en la práctica disciplinar. Podríamos decir que estas tres autoras son las pioneras en el análisis de la condición de las mujeres y considero que son las primeras que empiezan a escribir la historia de las mujeres, específicamente la arqueología argentina. Luego, en el año 2000, tenemos un salto bastante grande en la reunión internacional de teoría arqueológica en América del Sur. La colega Verónica Williams y Benjamín Alberti organizan dentro de este congreso la reunión Género y Etnicidad en la Arqueología Sudamericana, con el texto que conocemos y que es editado en el año 2005. Estos dos hitos marcan, desde mi perspectiva, una primera etapa en este acercamiento de las mujeres, de las arqueólogas, a la reflexión sobre su situación particular en la arqueología y empieza esta labor. Esto claramente se da en un contexto bastante particular, que arranca bastante en décadas anteriores, en la década de 1970. Acá estamos trabajando con los textos de Dora Barrancos para poder entender el contexto. Y en la década del 70 se da una inserción plena de las mujeres en el mundo académico en nuestro país. Luego de la dictadura de 1976 se produce un aceleramiento de los estudios de la condición de las mujeres. Luego en la década de 1990 se produce un afianzamiento del feminismo y de los estudios feministas en las universidades argentinas. Como un dato importante, en el año 1994 se crea la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, y claramente no es un fenómeno aislado el que se da en Argentina, sino que tiene antecedentes en toda Latinoamérica. Luego de esta segunda etapa y de varios años, más de una década, si bien hay algunas acciones y algunas entre medio, podemos decir que hay una segunda etapa en la cual las mujeres, las arqueólogas argentinas se están analizando, se están reconstruyendo, recuperando memorias y construyendo su historia. Tenemos, creo yo, que es el evento más importante, que es El pasado nos convoca, que se realizó el año 2017 en Tucumán. Para mí es un evento, un hito fundador. Pueden verlo y revisarlo en el trabajo de Verónica Williams y Alejandra Corstange del año 2021. Estos encuentros ya van por su cuarto encuentro, que se celebró el año pasado en Tucumán. Estos encuentros, en la primera imagen de arriba la he puesto porque tienen una característica. Si bien hoy ya son más de carácter sudamericano, en un principio fueron encuentros pequeños, de mucha reflexión, de mucha recuperación de la memoria, de mucha conversación interna, y fueron muy íntimos, como podemos ver en esa imagen, en lugares cedidos por amigas, realizados con mucha voluntad, muchas ganas y con escaso presupuesto, pero y a partir de estos encuentros que se llaman íntimos, empieza esta nueva ola y estas nuevas ganas de empezar a reconstruir la historia de las mujeres en la Argentina y de recuperar esas historias. El segundo evento relevante se da en el año 2018, cuando en el Simposio Internacional del Hombre Temprano en América, las mujeres asistentes organizan una mesa llamada Mujeres en el Estudio del Poblamiento Americano, Mujeres en el Pasado Americano, Trayectorias, Debates, Dificultades y Posibilidades, y logran darle como un corolario a esta mesa, cambiar el nombre de este simposio internacional a el nombre del poblamiento temprano en América. Y luego en el año 2019 entiendo que hay otro evento que es muy importante en esta segunda fase, que es que en el Congreso Nacional de Arqueología Argentina, que se celebra en Córdoba en el año 2019, se da el primer conversatorio de género en la arqueología argentina, organizado por María Gabriela Chaparro, Cristina Belel y Alejandra Corstange y Vivian Jason, y le dan lo que considero una característica muy importante, que es el carácter federal
que debería tener un encuentro de este tipo, y lo vemos representado en una de las fotos que está abajo. ¿Qué es lo que vemos en este segundo momento que se inicia en el 2017 y que está transcurriendo? Claramente una aceleración de los estudios, publicaciones y eventos, claramente muy influenciados por todo este fenómeno de trabajo, de encuentros telemáticos a partir de la pandemia. Una clara también impronta intergeneracional, que es una de las improntas más fuertes que empezaron a marcar nuestras colegas del pasado, nos convoca a nuestras colegas del noroeste argentino. También los distintos formatos en los que se está trabajando, conversatorios, presenciales, online, dosieres, artículos. En este momento ya llevamos 2 dosieres publicados. Me parece que si bien en las revistas hay una política por los artículos y el carácter, digamos, de artículo científico, nuestras revistas nacionales están siendo muy, muy relevantes para poder plasmar en esta modalidad de dossier estos trabajos conjuntos tanto de colegas argentinas como de colegas sudamericanas. Quiero destacar el trabajo y gran labor que están haciendo las editoras y editores. También otro elemento importante en esta segunda etapa ha sido las denuncias sobre acoso, el impulso de protocolos para evitar la violencia y sobre todo la ampliación de derechos para las disidencias sexogenéricas, como por ejemplo el cupo trans, especialmente en el ámbito de la ciencia y la academia. También algo que marca mucho nuestras colegas, y lo tengo muy patente en el artículo que escribe Vivian Jason con Mariana Mondini, Beleli y Verón, es el ingreso y poder hablar y poder publicar estos nuevos conceptos que ellas dicen que antes existían estas prácticas, pero no le habían podido poner nombre. Hoy tienen nombre como techo de cristal, mansplaining, micromachismos, acoso sexual, entre otros. Y claramente la integración de las disidencias sexogenéricas que han, digamos, hecho una fractura en esta perspectiva binaria que había y que han hegemonizado los análisis. En esta segunda etapa, claramente los enfoques se han ampliado. El enfoque de género que ha dominado pasó a ser mucho más diverso. Existen análisis críticos del concepto de género en algunas de las publicaciones, también de las praxis políticas que atravesamos las arqueólogas. Y hoy tenemos trabajos que se abordan desde las perspectivas de género, otras desde el feminismo y también desde los feminismos del sur, decoloniales e interseccionales. Acá hay una imagen, me ha parecido muy, aparte de que es muy bonita, pero quiero destacar el trabajo de Geraldine Glusman en esta segunda etapa con la reconstrucción y el análisis y el trabajo que está haciendo para la recuperación de la memoria de Miriam Tarragó. Bueno, esto es como una perspectiva general, estas 2 grandes fases que yo he podido visualizar en lo que ha sido el análisis, reconstrucción y recuperación de la memoria de las arqueólogas argentinas. ¿Y cómo se ha abordado? Quiero dar algunos ejemplos, no voy a tratar de no detallar demasiado, por eso he puesto los textos para quienes quieran acercarse a la bibliografía. Básicamente hay 3 formas de abordaje. Una ha sido la publicación de biografías, trayectorias y entrevistas. Muchos de estos trabajos han estado centrados en las pioneras. En este caso recupero los trabajos de Ana Carolina Arias, que ha hecho un trabajo tremendo para analizar los itinerarios formativos y laborales de las mujeres que han hecho antropología o han estado relacionadas con el análisis, con el estudio de la cultura en la primera mitad del siglo XX, centrado específicamente en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. El trabajo, como ya les mencioné, de Paola Ramundo con Julian Delenius, y el trabajo que se está realizando con el trabajo de Miriam, la recuperación de la memoria y el trabajo de Miriam Tarragó, pionera de la arqueología del noroeste argentino.
Por otro lado, en esta primera parte de biografías y trayectorias, hay 3 contribuciones compilatorias que me parece importante mencionar. Está el ciclo de encuentro trayectorias que edita el Colegio de Graduados de Antropología de la República Argentina, donde se trabaja sobre la memoria de se trabajó con 2 arqueólogas, Miriam Tarragó y Patricia Benardi. Luego son 2 y se han trabajado con varios colegas varones, como pueden ver. Luego está en el 2009 el ciclo de charlas, un encuentro con la arqueología argentina, donde se hace una serie de entrevistas que luego se publican de egresados de la Universidad de Buenos Aires, y acá se trabaja con Miriam Tarragó, Jimena Senatore y Ana María Lorandi, y la última compilación que me parece importante fue la que les mencioné en un principio, que esta es la que hacen Bonomo y Prates, donde veo que hay una integración bastante importante de las mujeres en paridad, creo yo, con los varones en la reconstrucción del Museo de la... Otra de las estrategias ha sido contar, analizar las experiencias propias en perspectiva federal, como vemos desde el 2017 con el primer conversatorio, desde el 2019 con el primer conversatorio, entre esta perspectiva de poder abordar la historia de las arqueólogas, no solamente las situadas en Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires, sino que las que están en las otras provincias. Y acá vemos 2 formas de abordaje. Una son las reflexiones colectivas que se han publicado, la del pasado nos convoca, la de la colectiva feminista RIDAP, que ha hecho un trabajo muy importante, que está en este caso en formato online, y hay una publicación en el dossier del 2021 de Anales de Arqueología y Etnología. El trabajo que estamos haciendo en Mendoza, en el centro oeste argentino, en la colectiva Arcuyanas, hemos publicado y hemos participado de conversatorios. También la perspectiva intergeneracional también está en esta idea de reflexión, análisis de las experiencias y de la práctica arqueológica. Una he recuperado del sitio de Ibatín en Tucumán, que han publicado las colegas Luna y Argaña, y otro es el que estamos trabajando las colegas y las estudiantes de arqueología en Mendoza. Tenemos esa serie de publicaciones y trabajos enfocados desde perspectivas colectivas, pero también hay aportes muy importantes en primera persona. Trabajos que están publicados en clave autoetnográfica, como el trabajo de Constanza Ceruti, publicado en el año 2019, el trabajo de Bernarda Marconeto y su experiencia de arqueología en Egipto, y el de Alejandra Carstange. Yo acá quiero destacar que estos trabajos están siendo escritos desde arqueólogas que trabajan en provincias. En los 3 casos tenemos Córdoba, Tucumán y Salta, y otros trabajos también escritos en primera persona, pero en una clave más testimonial, como el trabajo de Valeria Espiro en Catamarca y el de Diana Massanti en este trabajo que escribe sobre la carrera de antropología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que he tomado una de las imágenes para, digamos, un poco ilustrar cómo desde las claves testimoniales se puede lograr y se llega a la recuperación de la memoria de estos eventos tan importantes. Por ejemplo, el Congreso Internacional de Americanistas realizado en Mar del Plata en el año 66. Luego tenemos otro tipo de estrategias que son menos abundantes, pero que me parece que son importantes y que no hay que dejar afuera, que son las encuestas que se están realizando. Como pueden ver, se han hecho en años recientes, pero que han estado centradas en tareas de cuidado, mantenimiento, formas de violencia vivenciada en los ámbitos laborales por las arqueólogas en Mendoza, y la relación del trabajo como arqueólogas, o el trabajo de las mujeres arqueólogas y la maternidad. No quería dejar
de mencionar la importancia y la relevancia y la representatividad que tienen los trabajos a través de las encuestas. Voy a saltar a otro tema que me parece bastante interesante y que queda explícito en estos trabajos, muchos de estos trabajos que han visto sus citas, que es de la arqueología en contexto de dictadura. Nosotros con nuestros trabajos en Mendoza hemos hecho una primera y tímida aproximación a partir de entrevistas y algunos análisis, pero acá cito el trabajo de Fernanda Beigel, que es una socióloga referente, que es mendocina, que trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo y que enfatiza cómo las dictaduras han desinstitucionalizado y han vaciado nuestras disciplinas en Argentina, provocando el exilio académico, la profesionalización de la investigación y la desprofesionalización de la docencia, y la transferencia de recursos desde las universidades nacionales al CONICET. Acá ilustro esta imagen con una presentación de Elena Abraham, geógrafa de Mendoza, y atrás está Charo Prieto, que ya voy a hablar un poco más de ellas, que han estado directamente involucradas y sus carreras como arqueólogas truncadas a partir de la violencia estatal. ¿Por qué el tema de las dictaduras es tan relevante? Claramente porque tuvo un gran impacto en la vida personal y en las vidas académicas de arqueólogas, de arqueólogos. Los trabajos con Miriam Tarragó creo que son bastante claros al respecto. Fueron verdaderos puntos de inflexión porque las historias de nuestros colegas durante la década del 60, 70 y parte de los 80 estuvo signada por la resistencia, también por el apartamiento de la arqueología, por el exilio de la disciplina, pero también, como hemos podido detectar en Mendoza, de cambios de disciplina para poder continuar en la investigación. En ese sentido, esta imagen que ilustra es tomada del trabajo de Vero Williams y Ale Corstange. Es muy interesante porque en la segunda reunión del pasado nos convoca, cuando las colegas analizan los grupos generacionales que están presentes en esa reunión, dos de esos grupos están relacionados con el impacto de la dictadura en sus vidas y en sus trayectorias académicas. Voy a pasar al último tema que está en este trabajo recién publicado, que me parece muy importante, que es la perspectiva federal. Claramente, las colegas en el año 2019 que nos convocaron a Córdoba tenían muy claro que la construcción y la construcción de nuestra historia, la recuperación de nuestra memoria, el trabajo de nuestras vivencias tiene que hacerse desde todo el país. Claramente en la primera etapa no estuvo tan reflejado en la primera etapa del desarrollo de los estudios de las arqueólogas, pero sí está claro en la segunda etapa desde el año 2017 en adelante, y creo que en este sentido es muy importante que haya una diversidad de instituciones representadas en las reflexiones para analizar las particularidades de cada provincia, de cada región. Abajo podemos ver la perspectiva federal sigue presente en los conversatorios. Acá estamos en el segundo conversatorio realizado en 2023 en la ciudad de Corrientes con colegas de todo el país. Para cerrar esta primera parte, que es la más larga, algunas reflexiones que quedan de este trabajo. Primero que nada, el sesgo histórico que ha existido en la reconstrucción de la historia de la arqueología nacional, donde la violencia institucional, los sistemas patriarcales han excluido a las mujeres como agentes en la construcción disciplinar, las han excluido, creo que en este sentido también la palabra invisibilizados quizás es más precisa. Acá, parafraseando a Margarita Díaz Andreu, también entiendo que hay una madurez, que también lo menciona Verónica Williams y Ale Corstange, hay una madurez en el desarrollo de la arqueología en el país que ha decantado la reflexión sobre cómo se está construyendo nuestra arqueología.
Creo que también es importante el tema de la visibilización, del autoanálisis, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Creo también que hay una gran relevancia en las redes, las colectivas, los grupos de trabajo, RIDAP, Arcuyanas, el grupo de colegas que hacen arqueología, antropología biológica y forense, están trabajando en equipo y tantos grupos que están, quizás son más pequeños o no puedo llegar a recopilar, pero que sí son importantes en esta construcción. Y claramente esto ha sucedido en un contexto donde arqueólogas sudamericanas de Chile, de Ecuador, las colegas de Uruguay, de Perú, y quiero hacer un especial reconocimiento a las colegas colombianas, están trabajando en sus respectivos países. Claramente algunos se me pudo haber quedado fuera en estas citas. La segunda y última parte, que es un poco más corta, un poco mostrarles lo que estamos trabajando actualmente con Lorena Puebla, de nuestra preocupación de hacer una arqueología en perspectiva federal o de entendernos también como arqueólogas de provincia o arqueólogas de universidades nacionales del interior del país, como se les menciona en Argentina. Estamos empezando a pensar de qué es lo que significa hacer arqueología en los márgenes del mundo académico, tanto nacional como internacional. Acá ilustrado con esta foto preciosa que nos ha gentilmente compartido Clara Val, arqueóloga de Mendoza, quien ha hecho su carrera en la arqueología desde la década del 70, fuertemente impactada por la dictadura, em, y, em, y que, bueno, creo que puede, digamos, inspirarnos para empezar a entendernos como arqueólogas sudamericanas, arqueólogas en nuestras provincias. El trabajo que hemos hecho con Lorena, lo hemos presentado, no voy a ahondar en esta presentación, los presentamos el año pasado en dos instancias. En el cuarto encuentro, el pasado nos convoca en Tucumán y en el Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Hasta el momento hemos trabajado con arqueólogas que se formaron y que empezaron a trabajar entre la década del 70 y la década del 80 y que se han formado en la Universidad Nacional de Cuyo, que es la universidad pública de nuestra provincia. Trabajamos con Clara Val, Teresa Catalina Michieli, Elena Abraham y María del Rosario, la querida Charo Prieto. Y hemos publicado la entrevista hecha a Elena, ahora está editándose la entrevista hecha que hicimos a Clara Val y estamos en proceso de trabajo con lo que hemos hecho con Teresa Michieli. Acá puse algunas imágenes que me parecen interesantes. Siempre las fotos son digamos, inspiradoras y muestran mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Elena Abraham, en sus tiempos de inicio, Tere Michieli en su querida San Juan, Clara Val estudiando los textiles del niño del fardo funerario del Cerro Aconcagua y la amistad tremenda que forjado Elena Abraham y Charo Prieto, que las llevó no solo a ser compañeras de estudio, sino que a ser compañeras de trayectoria. Quiero destacar, antes de seguir, que a partir de la dictadura, del proceso del año 1976, de estas cuatro arqueólogas, solo Clara Val y Teresa Michieli continúan en la arqueología. Elena Abraham y Charo Prieto vuelven a sus disciplinas de origen. Solo Elena estudió geografía, pero las otras tres estudiaron historia. Charo vuelve a la historia, deja de hacer arqueología y Elena deja de hacer arqueología y vuelve a la geografía. Creo que esto es un elemento muy importante porque claramente hay una migración a otras disciplinas porque la arqueología no fue un contexto en el cual pudieran desarrollarse a partir de esta situación social y política en el país.
Em, ¿Qué sucede con esto de hacer ciencia en los márgenes o en la periferia? Estamos trabajando con, empezando a trabajar con las propuestas realizadas por Fernanda Beigel, Salatino y un grupo muy grande de investigadores que vienen de la historia, de la sociología y de otras disciplinas de las ciencias sociales en la provincia de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, sobre los estudios sobre lo que es la periferalidad científica, como la denominan, y como menciona Fernanda Beigel, no se restringe a una dinámica especial nacional y mal puede explicarse con el concepto de imperialismo académico. Ellos trabajan analizando el sistema académico mundial, la estructura de circuitos de publicación y de publicación y de impacto a nivel mundial, la estructura desigual de producción y circulación de conocimiento, con un centro dominante, el circuito de mainstream, también construido a partir de estos dispositivos como el Science Citation Index. ¿Mm? Solo por mencionar que estamos trabajando con ese marco. Este grupo tiene un proyecto, el proyecto PIDAL, que es el proyecto de dependencia académica de América Latina, y tienen una gran cantidad de trabajos. Me parece muy importante para esta reflexión de las arqueólogas en los márgenes lo que plantean en referencia a la diversidad de culturas evaluativas dentro del campo científico argentino. ¿Por qué? Porque es un campo, son dos campos muy segmentados, sobre todo para lo que es el ingreso a las universidades y por otro lado el ingreso a CONICET. Este grupo trabaja con el análisis de trayectorias particulares de investigadores e investigadoras, pero trabaja haciendo un análisis muy interesante y muy completo que lleva por más de una década de trabajo sobre las revistas científicas en la Argentina y con especial énfasis también en las revistas de las ciencias sociales y las humanidades. Y claramente donde publicamos tiene un amplio impacto. Por ejemplo, las revistas de circuito internacional son altamente valoradas para el ingreso al Consejo Nacional de Ciencias, mientras que las revistas de circuito local, muchas de ellas no indexadas, son positivamente evaluadas para el ingreso en las docencias en la universidad. Así que me parece muy interesante empezar a visualizar, empezar a analizar esta arqueología en los márgenes a partir de la propuesta de este grupo de investigación. Como les mencioné hace un momento, las arqueólogas que hemos estudiado hasta este momento, dos de ellas desde fines de la década del 70 continúan en la arqueología y dos de ellas se escinden y trabajan en historia y geografía. Haciendo una primera visualización, esto es un trabajo que está, como les digo, claramente en proceso, lo que podemos ver es que Charo Prieto y Elena Abraham, que están arriba en celeste, al migrar de la arqueología hacia otras disciplinas, empiezan a convertirse en referentes internacionales en las líneas de investigación que desarrollan. En el caso de Charo, historia ambiental e historia del clima, y en el caso de Elena Abraham, una reconocida especialista en tierras áridas y específicamente en desertificación. Por otro lado, Tere Michiel y Clara Val, quienes se quedan, digamos, haciendo arqueología desde la década del 70 en adelante, se transforman en referentes en arqueologías regionales, en estudios de textilería y en arqueología histórica. Podemos ver, si hacemos rápidamente un análisis de las trayectorias de las arqueólogas pioneras que dejan la arqueología, que son la Charo y Elena, que están ahí marcadas en celeste, ellas al migrar de la arqueología logran
claramente por su desempeño en su carrera académica, ingresar al CONICET y alcanzar cargos muy altos en gobierno, en CONICET e incluso dentro de las universidades. En el caso de Teresa Micheli y Clara Val, vemos que su impacto fue mucho más local, mucho más regional, y se dio en el ámbito de los museos de Mendoza y en la Universidad Nacional de San Juan. Lo que notamos en este caso es que el crecimiento o el desarrollo en la academia fue mucho más, digamos, internacional o de alcance nacional en aquellas pioneras en la arqueología de Mendoza que se fueron de la arqueología y que se dedicaron a otras temáticas. eh, y como dato relevante, es que la primera arqueóloga que ingresa a CONICET en Mendoza como becaria y luego a la carrera de investigador científico del CONICET es Valeria Cortegoso en el año 1998 con beca y alrededor del año 2007 como investigadora. Es decir, estamos observando claramente que hay, digamos, un lapso importante en el ingreso, sobre todo a CONICET, de las mujeres dedicadas a la arqueología. En el texto que escribimos con las colegas de Mendoza, editado el año 2021, hay un análisis más detallado de esta situación, porque claramente hay muchas más mujeres que estuvieron haciendo arqueología en nuestra provincia, pero que por diversos motivos migraron y no siguieron con la carrera. Volviendo un poco al trabajo de Beigel, ya para ir cerrando, esto es una cita textual, observamos claramente que hay un impacto y hay una diferenciación entre los científicos internacionalizados y otros investigadores restringidos en circuitos domésticos. Esto lo estaríamos viendo de algún modo reflejado en estos 4 casos de estudio. Y vamos a analizar hasta qué punto tengamos que incluir quizás un cuarto elemento, que es la condición de mujeres de estas colegas en el desarrollo de sus carreras académicas. Para finalizar, siempre agradecer a las queridas compañeras de Mendoza con las que trabajo, Lorena Puebla, Vanessa Guajardo, las estudiantes que están en proceso de formación, Maite Lagaray, Agustina Arenas, Zoe Helblum, Natacha Esteves, que siempre son compañeras de laboratorio, de trabajo de campo, y acá pongo una breve, digamos, conclusión en un trabajo que publicamos en el 2024, que quisimos darle un enfoque intergeneracional, que es que en pleno siglo XXI juntarse a compartir experiencias de mujeres en arqueologías es quizá un acto tan político como lo era hace 50 años atrás. Para finalizar, agradecer a Margarita Díaz de Andreu, Carita Tavera Medina, al Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona y al Proyecto Arqueólogas por la invitación a conversar con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta charla tan reveladora y tan interesante y tan amplia en sus contenidos. Creo que lo que vamos a hacer ahora es, si hay preguntas, se pueden o hacer por el chat, o también he permitido ahora a las personas también poder poner sus micrófonos, etcétera. Pero no sé si primero hay algún comentario que hacer de aquí en la sala. Bueno, a mí una de las cuestiones que te preguntaría sería, vamos a ver, llevamos 30 años en Argentina, ¿no? Lleváis 30 años en Argentina haciendo historia de las mujeres o reflexionando sobre la situación actual
en la arqueología. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo a la hora, por ejemplo, en las historias de la arqueología y también en la situación actual? ¿Cómo ves el impacto de lo que se está haciendo o de lo que se ha hecho desde hace 30 años? Realmente creo que este impulso de las colegas de Vivian Jason, de Belelli, de Verón, fue realmente, sigue teniendo muchísimo importancia en lo que estamos haciendo hoy, varios años después. Creo que en esta segunda etapa que planteo, que comienza fuertemente en el año 2017, lo que estamos haciendo es ampliar el panorama de perspectivas teóricas, de análisis, y lo que nos cuestionamos, en este caso hablo quizás en plural porque lo conversamos mucho con las colegas en Mendoza, con las colegas que trabajamos, es que recuperamos las memorias, reflexionamos sobre nuestra práctica, estamos tratando de construir colectivamente nuestra historia, tenemos una perspectiva multivocal, pero todavía vemos que hay muchas, yo no diría resistencias, pero prácticas que van cambiando lentamente para que realmente las prácticas que han estado históricamente instaladas en el caso nuestro, quiero hablar de nosotras, cambien. Sí creo que todos estos trabajos y todos estos conversatorios y todo lo que está sucediendo actualmente remueve, suena, se habla, está presente en los congresos nacionales. Cuando se organizan los conversatorios van colegas mujeres, disidencias. Tuvimos la participación en el último conversatorio, una científica, no es arqueóloga, que es trans y está peleando muy fuertemente por la inserción de las personas trans en la ciencia, que es Fran Bubani, no quiero dejar de mencionarla. Está resonando, pero los cambios concretos son lentos. Sí, quizás en estas como microcambios, quizás. Yo creo que las colegas que están presentes acá en el Zoom también pueden hablar un poco de eso, colaborar. De todas maneras, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos una en el chat. Sí, solo primero agradecerte que estés aquí. Gracias, por la charla, Ricky. que es una visión condensada, ¿no? de la historia de las mujeres arqueólogas, en este caso en la Argentina, que a mí veo ciertas concomitancias con procesos muy nuestros también. Quiero decir que ahí tenéis también un trabajo casi comparativo, diría yo, de analizar esos procesos en conjunto, ¿no? Ha habido un aspecto muy puntual que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría que me lo explicaras un poco mejor. Ha habido un momento en que has dicho que la investigación se había como profesionalizado, mientras que la docencia se había desprofesionalizado. Sí. Me gustaría saber eso un poco más en profundidad, en qué contexto, porque me interesa mucho. Y si es así, ¿cómo habéis vivido ese proceso en la propia Universidad Argentina, donde se supone que las dos, ¿no?, funciones deben ser igualmente importantes? Sí, yo creo que gracias por la pregunta. Estamos abordando estos trabajos muy recientemente, pero por lo que he podido leer en estos trabajos de Fernanda Weigel, esta idea que sucede luego de la dictadura de 1976 y digamos, desde mediados de la década del 80 en adelante, cuando se vuelve a la democracia, es un sistema en el cual la investigación científica se escinde de los contextos de las universidades nacionales. Si bien la universidad pública y también privada, ojo, hace investigación y tiene investigadores de CONICET dentro de las universidades, se produce la creación de centros de investigación por fuera de la universidad y se produce esta, digamos, esta ruptura
en ese momento. Entiendo por lo que he leído que claramente hay un intento de sacar de las universidades nacionales y públicas justamente esto, que es la investigación, de disminuirla en ese proceso y de sacarla de este contexto que conlleva siempre este enriquecimiento en las universidades, claramente donde la docencia y la investigación tienen que ir y van de la mano. Yo te puedo ahondar hasta ahí. Creo que, bueno, vamos a seguir investigando al respecto para poder entender los procesos que están sucediendo en Mendoza y claramente con estas arqueólogas que hemos podido, estas 4 arqueólogas que hemos podido entrevistar y analizar sus biografías. A ver, teníamos una pregunta en el chat que es, no sé si Selena González querrá también poner su pantalla y decirla directamente, si no, la leo yo. ¿De qué manera se está implementando actualmente la perspectiva de género en la investigación arqueológica? O sea, el momento de interpretar los descubrimientos. Ajá. Bueno, como mencionaban las colegas pioneras, Belén, Jason y Verón, hay claramente en la arqueología argentina hay 2 formas de analizar a las mujeres en la arqueología. Una es analizar la condición de las arqueólogas en la práctica y otra del estudio de las mujeres en el pasado. Los estudios no sé si los conoces, Elena, pero los trabajos de Cristina Escatolín han sido muy relevantes. También los trabajos de colegas del noroeste argentino, en este momento se me han ido los nombres, pero lo que estamos haciendo también, te hablo del caso personal que estamos desarrollando en Mendoza, es desde la arqueología histórica, lo que nosotros en América llamamos arqueología histórica, que es todos los procesos posteriores al ingreso europeo. Estamos haciendo arqueología histórica con perspectiva de género para analizar la condición de las mujeres en contextos industriales. Así que hay estudios en la Argentina. No son, entiendo, hay trabajos, pero no son, digamos, tan abundantes, pero sí estamos continuando con estas líneas de investigación de las mujeres en el pasado. Bueno, Selena, gracias por leerla. Ahora mismo me es complicado poner el micrófono, entonces se disculpa, ¿no? No poder. Un momento, que hemos visto que había otra. Sí, de Vivian. Vivian, ¿querrías poner tú el micrófono? Vivian Jason. Sí, ahí estoy. Vale. Y si quieres poner la cámara también, ¿eh? Ay, venía demorada. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, bueno, escuché tu presentación y leí también el trabajo, la verdad que me pareció excelente. Quería primero felicitarte por todo el trabajo que hiciste. Y después la pregunta que puse ahí, porque me llamó mucho la atención lo que comentabas, digamos, como que Valeria Cortegoso era la primera investigadora mendocina, arqueóloga, en entrar al CONICET. Y quería preguntarte qué te parecía, cuáles eran los factores que estaban influyendo ahí. Supongo que son varios, digamos, ¿no? Pero enumeraba, por ejemplo, el tema federal, digamos, falta de federalismo, cuestiones que tengan que ver con machismos más sectoriales o el tema de la arqueología, ¿no? Cómo está influenciando ahí la arqueología como disciplina científica periférica también, ¿no? También, exacto. Buenísimo, muchas gracias, Vivian, un gusto de verte. Tenía ganas de que estuvieran. Mira, la verdad que es bastante sorprendente en el trabajo que escribimos con las colegas de Arcullanas, que
publicamos en el 2021, una de las partes de ese trabajo hacemos un recorrido por las mujeres que hicieron arqueología y mujeres que estuvieron ligadas a la arqueología, pero quizás no hicieron específicamente arqueología, como quienes trabajaron en los museos, como quienes trabajaron en el Instituto de Arqueología y Etnología de la Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo. Hay muchas mujeres que han trabajado en arqueología y ligadas a la arqueología, y muchas de ellas, pero gran cantidad, no continuaron. El caso de estas 4 arqueólogas, yo hablo de Charo Prieto y Elena Abraham, ellas hicieron arqueología, ellas instalaron, por ejemplo, toda una perspectiva de la historia ambiental, fueron muy pioneras porque involucraron arqueología, geografía, historia, pero algo ha sucedido, me parece, que la arqueología ha sido muy expulsiva con las colegas mujeres durante muchos años. Si tú ves los agradecimientos de muchos trabajos escritos por colegas, hay muchas mujeres en los agradecimientos y pocas mujeres eh, como autoras. No importa incluso el lugar de autoría durante varias décadas. Y claramente en el caso de Charo y bueno, de estas arqueólogas de los 70, 80 que mencioné, claramente está lo que tú acabas de mencionar también, que es esto de la arqueología como disciplina periférica, digamos, o en los márgenes. Y claramente hay situaciones relacionadas a cómo se ha construido la arqueología en nuestra provincia, que están incidiendo fuertemente en que haya una especie de vacío entre quienes hicieron realmente arqueología, las que han hecho arqueología pero han tenido un rol menos visible, porque no es que no hayan arqueólogas, pero sí hay arqueólogas, pero un rol mucho menos visible. Y bueno, Vale Cortegoso, que es la primera que ingresa con beca con CONICET, y es la primera que ingresa después del 2000 a la carrera. Entonces, esto es como una visión más abuelo de pájaro, la última parte de la exposición, porque creo que hay que analizar un poco más en profundidad qué está pasando ahí. Yo creo que tiene que ver cómo se ha construido la disciplina en Mendoza. Ok, perfecto, muchas gracias, Ujú. felicitaciones. Gracias, Vivian. Bueno, Mariana Mondini Mariana. simplemente ha comentado, felicitaciones Cris, hermoso trabajo. Y Jimena Blasco, Jimena, ¿quieres poner la cámara y decir algo? Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. disculpen, felicitaciones por el trabajo, agradezco muchísimo también la oportunidad que ofrecieron las organizadoras. Lamentablemente me tengo que ir corriendo, se me hizo muy tarde y me tengo que seguir trabajando, pero bueno, nada, ya había visto parte de los trabajos en otras oportunidades y bueno, me quedo pensando también para poder traer algunas de estas reflexiones al contexto uruguayo. Así que, bueno, gracias nuevamente y disculpen por tener que irme corriendo. No, gracias, Jimena, por estar ahí. Eh, a ver, esto que ha comentado antes, que ha comentado Miguel Ángel, ¿no? ¿Por qué hay estos paralelos entre tantos países? Y Ah, bueno, yo querría hacer una reflexión que que creo que ya he comentado y también va a estar más extensa en otro trabajo que se publicará dentro de poco, y es la relación entre las olas del feminismo y estos impulsos sobre hablar de las mujeres en arqueología. Entonces, mientras que lo que vemos es que de la segunda ola del feminismo se empiezan a organizar cosas en Estados Unidos y no sé, estos primeros trabajos en Argentina, yo no me acuerdo. Yo estuve en la reunión del año 92 en San Francisco, de la que en el año 94 se publicó el Equity Issues, que ahí sí que hay un trabajo de Argentina. sí, sí. Sí, que ese sería el primero, que no lo has mencionado. Has mencionado el del 93 o el del... o sea, como
reuniones posteriores, pero Sí, 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 quizás está. esa reunión, si ellas estaban allá, que yo no me acuerdo, porque yo era una jovencita entonces que presenté, pero no conocía a nadie realmente, ¿no? Em, si ellas estuvieron allá o se vieron de alguna manera influenciadas por lo que estaban diciendo Margaret Conkey, Alison Wiley y todo esto yo lo veo muy relacionado con la segunda ola del feminismo. Entonces es como unas ideas surgen en un punto y además en Estados Unidos en este momento y también en Inglaterra, pero que están como influenciando a través de congresos internacionales, porque yo ahí me vi influenciada. O sea, yo en el año 91 me metí en una reunión de mujeres, bueno, voy a ver qué pasa por aquí, ¿no? Y resulta que estaban Conkey, Wiley, Gerald, todos, ¿no? Y entonces es cuando se organizó la sesión del año 92, ¿vale? Entonces, claro, yo misma veo cómo es la influencia de lo que está pasando en Estados Unidos en mí misma. Y lo mismo puede haber pasado en otros países como Argentina. No sé si hay una evolución independiente o realmente, bueno, estas conexiones, Sí. estos networks, estas Sí. redes entre la gente influyen en que ciertos temas se pongan como de moda. Entonces, en los años 90 hubo un primer impulso que después llega a principios de los años 2000 como en la tercera ola del feminismo, como interseccionalidad y tal, y ahí ves, pues eso, a Ben Alberti también yendo a Argentina y organizando esta sesión, llevando también cosas, no sé si ya en Argentina también había otras influencias, de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Southampton en aquel momento, que era donde venía Ben Alberti y de donde se habían estado hablando estos temas también de alguna manera. O sea, el tema argentino lo conozco menos, ¿no? Lo conozco a través de ti, pero después de este segundo impulso con la tercera ola del feminismo, llegó un momento en el que muchos nos fuimos, incluida yo, nos fuimos un poco alejando o pensando menos en estos temas. Y ha sido después del Me Too Sí, que ha total. ocurrido esta nueva Sí. ola, Sí, ¿no? Y o sea, como que ha inspirado, sí, total. ¿vale? Quiero decir que todo lo que estabas Sí. contando ahora de todos estos grupos de argullanas, Sí, El sí. pasado nos convoca, y todos estos grupos también han sido como una reacción a una explosión y a una discusión a nivel mundial Claro. de todas estas cosas. Sí. No sé si, Sí, sí, si sí, esto totalmente. explicaría un poco Sí. lo que tú decías. ¿Cómo puede haber estas coincidencias entre todos los países? Bueno, pues Sí. porque todos estamos muy interconectados en el fondo, ¿no? Sí, sí, yo creo, bueno, claramente en alguna exposición he puesto el contexto de esta segunda etapa que veo que tiene mucho que ver con después del Me Too y en Argentina con la explosión del fenómeno pañuelos verdes y la que se denomina en Latinoamérica la ola verde-violeta. Y claramente tiene un carácter que yo creo que es muy importante, que es el carácter intergeneracional. Como las jóvenes, las chicas muy jovencitas inclusive, eh, se involucran y nos llevan a las más grandes de nuevo a las calles, porque estos son fenómenos que se dan de forma masiva, no solamente en los ámbitos académicos, claramente, y de reflexión, sino que van de la calle a la academia, y las chicas nos llevaron, como decimos en Argentina, las chicas, las chicas nos llevan a la calle, nos invitan a participar de las marchas, nosotras llevamos esto a nuestros grupos de investigación. Las arqueólogas en Mendoza estamos en distintos grupos de investigación, empezamos con procesos internos, tratamos de integrarnos y de juntarnos, y claramente hay una influencia tremenda. En el caso argentino, el tema del pañuelo verde está muy ligado con la legalización del aborto. Es un fenómeno que si bien tiene como un impacto en el 2013, es bastante anterior, que es más o menos en el año 2003, de un grupo de mujeres en la ciudad de Rosario que empieza con este movimiento para la legalización del aborto, que se retoma en el 2013 y que después tiene un impacto muy, muy grande en el 2018,
con la ley y todo lo demás. Entonces, claramente hay un contexto internacional que tiene distintas salidas en cada país, en cada región, pero sí, estamos todas ahí. Sí, pero en ese caso entonces ahí operaría una diferencia con esto de las olas. Las olas se generarían o serían resultados de esa perspectiva de un proceso de permeabilidad. Y en este caso, al menos yo creo, desde una mirada no estudiosa del tema, sino todo lo más, que ha habido una, al menos en Argentina en general, una posición perforante, no de permeabilidad. Ahí Cristina mencionaba a las mujeres, es decir, ha habido en las jóvenes, ha habido una acción más que de permeabilizar el ámbito a partir de olas que contextualizan mayor tolerancia a ciertas ideas. Creo que por ahí sería esto de la ola. Si lo conceptualizamos en este caso en Argentina, creo que el Me Too puede haber influenciado, sí, mucho. Sí. Pero influencia a un sector Sí. de la sociedad al que pertenecen las mujeres. Pero acá nosotros estamos hablando de hijas convenciendo a las madres de ir a la calle y fundamentando en la lucha por el aborto, en el feminismo. Entonces, ahí Claro. no sé si opera tanto esta mirada contextual de las olas, que sí opera, pero al menos, digo, una Bueno, mirada no estudiosa como la sí, mía. no, yo creo que tienes razón, pero que esto se puede traducir en la globalización, ¿no? O sea, hay fenómenos globales Sí, que sí. tienen una respuesta local Sí. también, ¿no? Y que crean también, ¿no? Sí, y yo creo también algo que tú mencionas que también son temas que yo soy muy nueva en todo esto, estoy estudiando paralelamente porque como lo mencionamos hace un tiempo atrás, muchas de estas investigaciones las hacemos paralelamente a nuestros proyectos relacionados con tecnología o con nuestro proyecto de arqueología, pero hay una discusión muy grande en Sudamérica, en Latinoamérica, sobre las influencias, sobre esto, las influencias, digamos, externas o de un feminismo blanco también en nuestros contextos. Hay trabajos que están, hay grupos, hay colectivos y hay colegas que están trabajando sobre este tema de cómo estos fenómenos mundiales influyen y cómo nosotros no solo respondemos, sino que producimos con una carga histórica nuestros propios marcos teórico-metodológicos. En ese caso, las perspectivas del feminismo, los feminismos del sur, son súper importantes y claramente no somos solo las arqueólogas, las filósofas están trabajando fuertemente en esto y nosotros estamos trabajando a través de eso también. Bueno, si no hay más preguntas, quizás ya sería el momento de parar, pero primero quería agradecer de nuevo al Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona, la ayuda y el apoyo a esta charla. Se lo agradecemos profundamente, de verdad. Y también querría simplemente mencionar que a una persona que ha estado trabajando mucho por la organización de esto, que es Carito Tavera, que no ha podido estar aquí porque por las cuestiones del apagón eléctrico nos cancelaron el vuelo. Yo logré venir hoy, pero ella está ahora mismo volando de vuelta a España. O sea que, bueno, ella estaría, bueno, tendría que estar aquí, te habría presentado, Cristina habría tenido el protagonismo que de alguna manera he tomado yo, pero bueno, quiero agradecerle a Carito también todo el trabajo realizado. Y bueno, y a ti por la excelente charla. Gracias, Y gracias. gracias por estar aquí. Gracias, Margarita. También agradecer a todos quienes han estado involucrados, a las colegas que nos han recibido hoy, tratando de organizar la logística, a Christoph también. Realmente es un gusto estar acá y es movilizador y realmente es como una inyección de energía para seguir trabajando. Muchas gracias. Sí, gracias.